Buenos días. Ah, Básicamente, ya a 2 días del golpe de Estado, del autogolpe de Estado de Álvaro Uribe en cabeza de su lechón mayor y de pues el cumplimiento de esa orden por parte de el ejército de ustedes y la policía de ustedes, básicamente con soldados y tanques en sus calles, masacre en Palmira a lo largo de esta madrugada, asesinato de artistas, como era de esperar. En medio de esta situación que continúa, la última noticia que sale esta mañana, sale como a las 7:30 de la mañana, es que el responsable directo del mierdero del paro nacional, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, renunció y renunció su mini-mi. Eh, no sé, seguro usted va para irse a alguna embajada como premio por la cantidad de sangre que hicieron regar. Y esto sigue, es decir, falta ahora las movilizaciones de taxistas y campesinos, falta ver cómo, qué efecto tienen. Seguramente van a poner ahora los muertos, los ponen ellos, más ustedes, artistas y jóvenes. Y seguramente la siguiente cabeza que va a caer es pues la del ministro de Defensa, el que dice que los jóvenes son armas de guerra y todo esto. Entonces pues la cosa sigue. Precisamente entonces estoy en medio de esa situación grabando esta clase para ustedes porque pues ahora mismo se encuentran en asamblea estudiantil. Entonces para no interferir con el proceso de la libre deliberación que todavía tienen, pues hasta que la SAP sea convertida en cuartel militar o en centro de tortura de jóvenes, pues voy trabajando también, pues mientras tenga el puesto también, ¿no? Entonces, como con esa introducción, creo que la manera de continuar con el texto de Marcel Raymond, creo que el texto, el tono que está adquiriendo el texto de Marcel Raymond, ahí soy un poco paranoico, como que leo y digo, oh, este señor que publicó en 1931 ya está entreviendo mi ánimo el 3 de mayo de 2021, pero más allá de la paranoia de identificarme, de proyectar en Raymond la la situación de desánimo y de crisis que estaba atravesando Europa durante el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, que para el caso de él, de lo que está analizando, tiene que ver como con una decadencia en la producción poética, no decadencia en el sentido moral, del decadentismo del que ya he hablado en otras sesiones, sino decadencia más en el sentido de que se academizan, se convierten en fórmulas a imitar procedimientos de poetas y artistas que buscaban o en la naturaleza o en la evasión psíquica, buscaban alternativas a la sociedad que estaban viviendo. Entonces, lo que pasa a ver sobre todo en el capítulo 2 y el capítulo 3 que voy a presentar hoy, es como con un desánimo respecto a lo que está sucediendo en Europa, sobre todo. No, en Europa, en Francia y en Alemania, sobre todo, respecto a qué estaba pasando con el simbolismo, que estaba pasando con la generación de post-simbolistas, y ya Raymond está entreviendo el, 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 el panorama sórdido y repleto de sangre que va a enfrentar Europa y que van a enfrentar las generaciones más jóvenes, que es la Primera Guerra Mundial. Es decir, él todavía no ha llegado a 1914, él está yendo poco a poco, está viendo que los artistas y los poetas que se aprendieron la formulita ya la están replicando, que están demostrando agotamiento, pero que por otro lado hay otras generaciones que están viendo casi de manera así visionaria, están avisorando en el futuro lo que va a suceder, que es la masacre casi, industrializada, masacre masiva, sobre todo de jóvenes que pues van a ir primero enamorados por un espíritu bélico que romantizaron en el sentido de que heroificaron y convirtieron en caballeresco para ofrecer su vida, literalmente,
hacerlo sinceramente, es decir, no eran tombos porque si no, no salían de pobres, estilo Colombia, sino nada, se metían a tombos porque decían, listo, tengo que defender mi patria en estos momentos. Y además, ¿eso va a durar qué? Eso es un parche de 15 días, o sea, eso es como ir de paseo a Melgar, quedarse allá y volver. Y mientras tanto, me vuelvo hombre, me vuelvo hombre válido para mi patria. Y bajo ese ideal, una generación completa se fue a la guerra y se entregó a la guerra y pues terminó destrozada en barrizales, en trincheras a lo largo de eh, Alemania, Francia, zonas, no tanto del Mediterráneo, pero sí del sur de Europa y una sección de la Unión Soviética. De lo que, no, de países que conformaban la Unión Soviética, para no sonar a la paraca esposa de el dueño de Fedegan, José Félix Laforín. Entonces, eh, digamos que si ustedes quieren ver el cierre de esa, o uno de los posibles cierres de esa generación, busquen la película Sin Novedad en el Frente y vean esa película para que entiendan un poco, o que entiendan no, para que se hagan una idea de la manera en que esa generación respondió al llamado, al sacrificio masivo, sin razón alguna, o por lo menos sin razón alguna para ellos, ¿no? Obvio, para sus jefes sí, porque pues uno tiene que entregarle su vida, su alma a alguien. Entonces, en el entretanto, insisto, voy hacia atrás, vuelvo hacia el intercambio siglo XIX, siglo XX. Marcel Raymond va a hablar de una paradoja, de un espíritu de contradicción, o un espíritu que se ponía en contradicción los poetas y los artistas, pues porque por un lado habían recibido cierta educación, por un lado habían afinado su sensibilidad, de esta manera habían adquirido discernimiento y trataban de dar cuenta del entorno contemporáneo que estaban viviendo con los medios artísticos disponibles, pero no estaban de acuerdo con el entorno que vivían. Entonces, la sociedad les crió y les educó, ellos reciben crianza y educación, y lo que le quieren devolver a la sociedad es un espejo donde la sociedad se refleje tal cual es. Y esa sociedad, su sociedad contemporánea, no es bella, no la aprecian como bella. Entonces, vuelvan y vuelven constantemente respecto a qué hacer, cómo hacer en esa sociedad, si la autoconmiseración es una salida, si la autoafirmación viril es otra salida, si la evasión psíquica es otra salida, como qué hacer ante ese panorama y qué hacer ante ese panorama que es convulso, socialmente convulso, pero donde ellos todavía hacen parte de una capa privilegiada que además de que tiene su sensibilidad afinada, no tiene necesidad de desgastarse en el trabajo manual, en el operar máquinas, una migración traumática entre el campo y la ciudad, mm, sino tratando más bien de ir a ver qué luces lo que sucedió, le sucedió a esas personas que hicieron ese tránsito. Entonces, en ese debate aparecen, lo va a poner Raymond, aparecen los romanistas, que van a ser como los godos, los que se acercan a esta producción literaria, defendiendo sobre todo, ejerciendo sobre todo reclamos políticos, como que el artista exija, se, 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 se establezca para sí y reconozca en su sociedad un rol político que lo que haga modifique comportamientos, lo que haga oriente masas, pero sobre todo le van a exigir esto desde el lado tradicionalista, conservador, es decir, tú estás aquí para hacer poemas, pero tus poemas no son de evasión en torno a consumo de opio, tus problemas, tus poemas, tus poemas deben ser problemas que deben educar a las masas para que defiendan una nación, defiendan unidad de patria. Estos estarán del lado de los romanistas y los otros van a estar del lado de los naturalistas, que van a ser sobre todo sujetos críticos y poetas también,
que critiquen a los poetas que, comillas, se van a refugiar en sí mismos. Entonces, por el lado de los romanistas, básicamente ellos van a encabezar su protesta contra el simbolismo, eh, señalando lo que veían como excesos del romanticismo. Uno de ellos, el que para ellos era más grave, pues eran godos, era la destrucción de la tradición clásica. Una tradición que para ellos estaba representada en una idealización de la antigua Roma, de culturas antiguas, de sociedades antiguas, Roma, Grecia. Y por supuesto le reclamaban a los artistas el haber descuidado a esos clásicos y haberse dedicado a la autoexploración, comillas, sin sentido y, comillas, eh, tendiente a la constante depresión. En esos sujetos veían a unos autores confundidos, incapaces de orientarse en el entorno donde estaban viviendo y o produciendo su poesía o su arte o su música. Y un reflejo de ello sería en la atención que estos autores le daban a lo que se consideraba vulgar. Y aquí es lo que se considera vulgar. Ustedes sabrán, por favor, abran paréntesis y empiecen a meter representaciones del pueblo, lecturas folcloristas, um, intentos de relación y o imitación con aquel folclore que estos artistas estaban observando, el análisis, la observación de la vida cotidiana, el mirar los bajos fondos, el, incluso el mirar los bajos fondos romantizando la figura del delincuente, del sujeto que está por fuera de la ley como un rol deseable, como qué hermoso y qué feliz es aquel sujeto que se margina del sistema. Obviamente en esa romantización se deja de lado el hecho de que salirse del sistema implica arriesgar la vida permanentemente, estar constantemente bajo asedio y asumir un entorno de vida, un entorno económico supremamente precario. Parece que estuviera hablando de artistas en la Colombia neoliberal de Felipe Naranjas, el ministro de Cultura, pero no, en este caso estoy hablando como esa idealización de poetas que se acercan a sujetos, sujetos que consideran además marginales, más marginales que ellos para observarlos, retratarlos, tomar de ellos elementos significativos y producir una imagen sobre esos personajes. Es más, convierten al pobre en personaje, se convertiría aquí al delincuente en personaje. Chévere analizar, por ejemplo, no sé, cuando a ustedes les toque su historia de arte y miren este periodo como el paso entre, aquí sería fundación de la Academia de Arte en el país, 1886 en adelante, que ustedes miraran si los intelectuales de acá darían una lectura ni siquiera adecuada, no, qué tipo de lectura darían sobre esos sujetos marginales o de clases sociales pobres. Porque lo que van a encontrar, y esto lo refiero porque también estaba preparando la clase para Humanidades 2 a partir de la lectura del libro de Rafael Gutiérrez Girardot, Modernismo, Supuestos Históricos y Culturales, como en el caso de las capas intelectuales, es decir, poetas y artistas locales colombianos, la relación con el marginal, con el pueblo, de hecho, era de asco, como de un asco absoluto, como de aborrecimiento, porque pobre igual populacho, entonces ya, gesto despectivo, pobre igual pueblo, igual populacho, igual ignorante, igual desorden. Entonces no es como que traduzcámoslo a bogotano noventero, el gomelo rolo vea en el ñero rolo un ideal para representar, sino un sujeto más bien que le despierta su desprecio. Creo que incluso si ustedes siguen con esa comparación del rolo noventero, pueden ver en la manera en que aparecen eso, el choque de clases en ciertas novelas. Estoy pensando en la novela de los buceteros, Los Reyes,
cómo esa relación de clase siempre opera en términos de una tensión que no se resuelve violentamente, sino una tensión que se resuelve de manera pasivo-agresiva e hijueputica entre ambos representantes, el de clase media hacia arriba y y el pobre además que empieza a trepar, y como en esa relación pasivo-agresiva los señalamientos van y vienen, es un conflicto constante, y ahí dentro de ese panorama de encuentro cultural que es la novela Los Reyes, ustedes deberían pensar en quién escribió la novela y quién la hizo. Entonces, ese sujeto en qué clase social está y de qué manera el autor de esa novela refleja ese conflicto de clases y cómo romantiza ese conflicto de clases porque le quita la violencia física, la violencia más agresiva, la violencia más cercana a, por ejemplo, la guerra que actualmente el Estado colombiano está desatando contra los manifestantes. Entonces los reyes no le sacan los ojos, el rico no coge al guardaespaldas y lo amenaza con quitarle la prima de mitad de año si no le saca los ojos al pobre, les mata y esto, sino que en ese caso el, el choque está difuminado en términos de conflicto real, de violencia real. Entonces ahí hay un acercamiento, una mirada, un entrever la tensión entre clases, pero no llega a una resolución ni política, ni violenta, ni, ni dentro de la misma narración una solución que lleve al triunfo de una clase sobre otra, sino que se mantiene una constante tensión donde al final el espíritu arribista, es decir, la necesidad de desclasarse del pobre para elevarse hacia otro estrato, es el que triunfa. Y tomen eso, insisto, pregúntense quién escribió la novela y qué tipo de modelo eh, de comportamiento estaba creando a través de la descripción de ciertos personajes. Insisto, de los personajes que son más antagónicos en términos de clase social. Por otro lado, entonces, digamos que ahí en el caso de estos señalamientos romanistas, sobre todo la cuestión es decirle al artista, al simbolista, tú representas la decadencia porque dejaste de mirar a la tradición, lo que produces es inarmónico, lo que produces, además de inútil, es, voy a decirlo con palabras de otro contexto cultural. No, no las quiero utilizar todavía porque tienen una carga de muerte bastante alta, pero más que decir degenerado, como diría la oficialidad nazi respecto a las producciones de arte moderno, el señalamiento, la acusación del romanista apuntaría al hecho de mostrar la carencia en la producción de los simbolistas por haberse concentrado en mirar la realidad cotidiana, lo vulgar y desatender temas sublimes. Es más, se va a cuestionar de manera sistemática el hecho de que el artista busque sublimidad en la abyección. Digamos que para los romanistas, una representación, sí, una producción artística valedera debería dar cuenta de sus raíces en la cultura antigua, en las sociedades antiguas validadas, insisto, es decir, su Grecia, su antigua Grecia, su antigua Roma, pero no se podría encontrar sublimidad en la representación, en la pintura, la oda, en el poema a pobres u obreros. Entonces, no hay que representar obreros, más bien representemos héroes homéricos. ¿Por qué mirar pobres si además de pobres les aborrecemos? Vamos a mirar a los héroes del inventario cultural que nosotros consideramos válido. O ni siquiera consideramos válido, consideramos digno de ser representado, digno de ser transmitido a otras generaciones. Por otro lado estarían los naturalistas, entonces se opondrían a los romanistas y que se oponen en su crítica al simbolismo. Y estos naturalistas lo que van a hacer entonces es criticar a los poetas por, entre comillas, y resalto ello porque esa acusación no es tan fácil de hacer y no es tan fácil de sostener. Criticaban a los poetas y a los artistas de refugiarse en sí mismos y veían en ellos a sujetos narcisistas, enamorados con su propio reflejo, enamorados con su propio sufrimiento, interesados en simple y llanamente
concebir una serie de obras y representaciones para que su audiencia viera cómo ellos eran víctimas de la vida contemporánea y en ese sentido se empezaba a marcar, y aquí me llama mucho la atención cómo aparece esa expresión, se empezaba a marcar la acusación de que se dedicaban solamente a teorizar y reflexionar sobre el arte que hacían. No miraban, en ese sentido la acusación era de que no miraban el contexto social y humano inmediato, sino que se encerraban en ese encerramiento en sí mismos, en ese enamoramiento de sí mismos con lo que hacían, simplemente observaban cómo hacían su arte, qué podrían modificar en el arte que hacían para perfeccionar sus resultados. Aquí podríamos decir como se dedicaban a cocinar en bajo sus poemas, sus odas, sus representaciones visuales para ver cómo podrían dar mejor cuenta de ellas sin mirar hacia afuera. Y en ese sentido, estos sujetos mmm, para, la, para la formación académica, digamos de la cual yo soy representante entre ustedes como docente en la Academia Superior de Artes de Bogotá, van a en ese sumergirse respecto a la producción artística, van a producir una teoría del arte, es decir, hacen arte, miran el arte que hacen, piensan sobre el arte que hicieron, en algunos casos toman nota, en algunos casos lo conversan con colegas poetas, entonces pintor dialoga con poeta para hablar sobre el nuevo tipo de pincelada que está ensayando, la combinación de colores que quiere proponer. No, aquí no se va a llegar todavía al experimentalismo vanguardista de introducir materias nuevas o excéntricas de la producción artística, no sé, cómo reemplazar el óleo por... Mmm, sí, no, reemplazar el óleo como pigmento por, no sé, sangre humana. Entonces, voy a reemplazar óleo por sangre para producir una obra que tenga una mayor potencia expresiva, sino no, en la misma reflexión en torno al óleo y la pincelada, la representación de la luz, la observación de un contexto que no está atento a lo social, sino más a convertir el mundo en un tesoro del cual extraer imágenes para hacer sus obras. Digamos que en ese sentido también la idea de la romantización del conflicto social y económico podría dar cuenta de este efecto. Eh, Ese efecto entonces va a ser acusado de cadentista, ya no, y aquí otra vez viene el señalamiento, como tú no miras eh, el mundo que tienes al frente, tú te retraes en ti tu sufrimiento, esa posición egoísta esa posición egoísta se demuestra en tu constante interés, constante y exclusivo interés en el arte que realizas. Esa posición no es válida en términos de generar utilidad para el espacio donde estás. Si ustedes quieren, por ejemplo, traer este debate el debate político actual, podría ser un debate que podrían plantear ya no el centro democrático como nuestra extrema derecha, sino yo estoy pensando más en activistas del petrismo que contemplan el hecho de que la producción visual debe ser convertida en una producción que genere réditos, y los réditos no son financiar arte para que se venda en un mercado privado, sino los réditos son financiar arte para que circule en espacios públicos y dé cuenta de el ideal de sociedad que tiene este segmento ideológico. En ese punto siempre se lo digo a ustedes, sobre todo porque entre ustedes la práctica del mural está bastante marcada. Yo creería que incluso en la SAB como un compromiso con el arte urbano y la producción de murales. Si se mira, si ustedes se fijan y deciden revisar incluso monográficamente la labor de la alcaldía de Gustavo Petro respecto al patrocinio del arte urbano, pueden notar hay una variación. Entonces,
Las reflexiones del artista, del pintor, del que ocupa paredes en el espacio público, pueden ser utilizadas no como una decadencia del arte por el arte y del tag por el tag o del rayar pared por rayar pared, sino podríamos normalizarlas, institucionalizarlas, becarlas, incluso darle plata tal cual, para que produzcan un repertorio visual menos solipsista, menos encerrado en sí mismo y más abierto a la comunicación con su entorno inmediato, con su sociedad. En ese sentido, recupero una lectura en reemplazo eso lo encuentran sobre todo en el blog que manejo. Hay un autor que hace una lectura respecto a la proliferación de grafiti, sobre todo a partir de la alcaldía de Gustavo Petro, y la deriva en dos vías, indios y letras. Entonces, artistas financiados por dinero del Estado, más que gastarse la plata de la beca en el mural, cumplían con la tarea, hacían la labor de pintar, perdón, de llenar los espacios reconocidos por la institucionalidad, es decir, donde no les matarían, donde un agente del SMAT o un policía simplemente, uniformado o de civil, no les dispararía por la espalda por estar rayando, ocuparían esos espacios mostrando imágenes de indígenas o su variante, tags, básicamente en esos dos sentidos, casi que en esos dos únicos temas se daría esa producción. El autor se llama, denme un momento, lo busco para confirmarle. El autor se llama Felipe Chávez, está en reemplazo. Acuérdense, en vez de la O final es con un cero, reemplazo, cero. Felipe Chávez y su artículo se llama Encuentro de Estilos. Creo que si lo leen y de hecho si miran como la línea de producción teórica de reflexión que establece Felipe Chávez iría un poco en esta línea, en esta crítica, en esta perspectiva de crítica naturalista de cierto simbolismo de nuestra época. Y considero entonces que lecturas como las que él propone, donde además como que mira hacia cierta tradición, a la tradición a una tradición de difusión de la representación visual de culturas originarias americanas, incluso sí, americanas, no me extiendo, no me enredo más con las definiciones en torno a lo local, por ejemplo. Como entonces, a partir de cierta definición y distribución de estas imágenes, se configura un panorama, se actualiza, se contemporaniza un panorama respecto a lo que están haciendo sujetos. El texto de él, de hecho, pues para que mire que la reflexión no es de hecho tan reciente, el texto es de 2017, como sujetos que producen mural en 2017 están replicando de manera acrítica, otra vez ese señalamiento, replican de manera crítica una serie de estilos con tal de operar en el panorama de becas financiables por el Estado. Sin embargo, momento, ahora que lo estoy pensando, estoy en una confusión. Les decía hace un momento que Felipe Chávez podría ser un crítico naturalista de una corriente simbolista, pero antes había hablado del aprovechamiento político de la producción de murales por parte de gobiernos de izquierda para el caso bogotano. Creería entonces, más que eso, qué pena y me desdigo de ese señalamiento, creería entonces que Felipe Chávez llevaría con esas críticas, llevaría su lectura, no tanto al ponerse al lado de los romanistas como yo, Godo, defiendo el que los artistas y los productores visuales o los muralistas de mi generación se dediquen a recuperar tradiciones del pasado, o yo, naturalista, le exijo a los muralistas y a los productores visuales de la actualidad que se dediquen a mirar su contexto político, a darle forma y a que esto sea útil. Yo creería que Felipe podría estar en esta lectura entre las dos posiciones. Podría cuestionar efectivamente el solipsismo del muralista que solamente pone su firma por todo lado, entonces yo poniendo mi tag
en todo lado demostrando mi presencia autorial y mi omnipotencia, incluso llegando a espacios donde otros no llegan, no sé, espacios de difícil acceso o espacios donde el llegar es un reto, incluso físico. Y por otro lado, también el cuestionar a estos muralistas que repiten fórmulas sin pensar por qué lo hacen y en qué contexto lo hacen. De hecho, volviendo, recuperando otra vez a Raymond, voy a leer una afirmación respecto a las, las sutilezas que adquirió este debate entre romanistas y naturalistas, ambos contra el simbolismo. En términos de defensa de la tradición, la lectura que harían los naturalistas iría en esta vía, abro comillas. El pensamiento no es un juego para uso de los expósitos, ni la poesía un pasatiempo de mandarines. Son funciones y tienen un fin utilitario. No es solamente la reflexión para producir eh, poesía, música o arte en este contexto, no debe desgastarse en distraer desposeídos, pero tampoco debe equivocarse sirviendo de pasatiempo para mandarines, para intelectuales, para aristócratas. Debe reconocerse entonces como funcional y debe, vuelvo otra vez a la idea de teoría del arte, ¿no? Como que debe pensarse otra vez para dónde va, para dónde apunta, por qué se produce y en ese sentido, en el reconocerse como funcional y definir qué funciones va a cumplir, por supuesto, saber hasta dónde llegar y de quién dejarse manosear. Si se va a dejar manosear del contexto más privado y de circulación íntima, de grupos de entendidos, intelectuales localizados por fuera de la atención a las catástrofes sociales o económicas de su tiempo, que van a encerrarse en esa categoría que se va a utilizar mucho y de manera en muchos casos equívoca de la Torre de Marfil. Entonces son nada, sujetos que en medio de la pandemia y mientras el SMAT está matando jóvenes por la espalda en las calles, ellos están en sus espacios resguardados por celadores que pueden tener entrenamiento militar y a resguardo de esta población que depende de ellos económicamente, como el celador asalariado, se dedican a discutir respecto a la evolución de la lírica o a la producción, el avance del arte sin mirar lo que está sucediendo allí. No, lo que se exige acá es que ni te dediques en gran medida a observar lo vulgar, lo cotidiano, para convertirlo en tema artístico, enfoque romanista, ni te dediques al solipsismo y al narcisismo y al enamoramiento de ti con tu obra y a la discusión. Incluso podríamos aquí traer la metáfora masturbatoria, a la reflexión onanista respecto al arte que estás haciendo, sino más bien define qué estás haciendo teniendo en cuenta que vas a cumplir una función en tu contexto. Tanto los defensores de la tradición te van a joder la vida como los que ven en ti a un decadentista que solamente se miran en el espejo para llorar. ¿Qué vas a hacer entonces ante eso? ¿Cómo vas a responder ante eso? Obviamente acá Raymond lo va a destacar. Críticos como Boutelier van a ver en este tipo de cuestionamientos, van a ver, no, van a esgrimir, van a tomar el naturalismo más como una moral, como un señalamiento para que el autor se comporte de cierta forma, que como una doctrina artística. En su tercer capítulo, llamado La poesía del joven siglo, aquí lo que les decía, la crisis de el paso del 19 al 20, él dice que a partir de 1900, y él va a irse casi 1900-1914, hay un periodo de cansancio, una generación que está encantada por los logros más vanguardistas de la generación que le procedió y lo repiten. Entonces, como que aprendieron bien la lección de los que se consideraban marginales y ahora simplemente lo simulan.
Y por otro lado, también es una generación que no quiere ver directamente la crisis a la que va a verse abocada Europa, sino que están en un apego a sus privilegios, un apego cómodo a los principios estéticos que tuvieron tiempo de aprender, asimilar, memorizar, y en ese sentido, abstenerse de producir lecturas nuevas. Sí, básicamente lo que va a generar aquí Raymond es una lectura, una crítica, me parece muy fuerte y me parece que incluso podría ser sí adecuada respecto al hecho de que esta generación, la que está de 1900 a 1914, es decir, la que va a llegar a la guerra con entre los 20 y los 40 años, es el rango de edad que él pone, esta generación va a mirar a los simbolistas con admiración, va a admirarlos tanto que los va a imitar y en su imitación se va a perder de vista lo que tiene al frente. Casi que ejecutarían una asimilación manierista de los modos simbolistas. Entonces, ¿cuáles son los temas que explora el simbolista? ¿Cómo se acerca a ellos? ¿De qué manera los traduce en su prosa o en su pintura o en sus melodías? Listo, ya aprendí, ahora me voy para allá, no voy ni siquiera al mundo, me voy al entorno de la expresión, es decir, aquí no estaría solamente hablándole a sus colegas artistas o poetas o solamente refiriéndose al entorno cotidiano, sino que me ubico en un entorno tranquilo. Yo creo que ese entorno tranquilo podría ser el de la no, lo podríamos mencionar hoy como la capa cultural, la capa de los creativos. Entonces me quedo ahí en un sándwich entre mis colegas más experimentales y el entorno social, y en ese espacio, un espacio supremamente también precario, voy a promover mi aprendizaje de lo que convertí en tradición. Entonces, pues nada, hoy diríamos que ese sujeto, digamos, como el arte que hacen los comillas creativos que más apoyo han recibido por parte del Ministerio de Cultura fascista, sería un arte insulso, aburrido, repetitivo, que básicamente mira moldes para copiarlos y adaptarlos a nuestro contexto sin ninguna mirada sin ningún análisis respecto a los efectos que tendrían, sino simplemente lo hicieron allá, lo vamos a copiar, y en múltiples perspectivas, por supuesto, es decir, yo estableciendo otra vez esa comparación entre la mirada que tiene Raymond y la crisis del arte contemporáneo actual. En nuestro caso, una evidencia de esa crisis sería la copia sin sentido, acrítica, cero atenta del contexto, la copia de los distritos de arte que se desarrollaron en ciudades como Miami sobre todo, Wynwood creo que se llama con su versión bogotana, chambona, pobre, guisa, cula, pero con escoltas, en el Roto de San Felipe, en este barrio donde proliferan iniciativas de toda índole que se consideran creativas, que reciben financiación, que reciben apoyo del Estado, sobre todo el Roto San Felipe es de por sí ¿cómo es que la llama Felipe Naranjas? Una ADN, precisamente un área de desarrollo naranja donde básicamente allá va a ser como una zona franca de impuestos. Entonces en esta zona donde lo que se produce es mierda para la industria cultural, es decir, producciones mediocres, cero experimentación, Noche de San Felipe, Open San Felipe, toda esta porquería. En ese entorno va a concentrarse la exención de impuestos. Allá se va a apoyar a los, comillas, emprendedores. Y en ese espacio veríamos nosotros, los académicos críticos, o los que nos quedamos por fuera de la torta, también a los que no nos extorsionaron con beca, eh, nosotros señalamos allí la decadencia. ¿Por qué? Porque consideramos que tanto esfuerzo creativo y tanta acumulación de saber para repetir fórmulas del pasado y sobre todo no hacer propuestas críticas que puedan dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, hacer ese señalamiento, por ejemplo, no vamos a ese sitio, y cuando vamos a ese sitio procuramos ir en horarios en que no se nos vea, porque también si somos vistos en eventos como, a ver, un evento bien chanda de ellos, sí, Open San Felipe, si somos vistos en ese sitio,
entendemos que nuestra presencia podría ser utilizada a favor de ese espacio, como, uno de los que jode el roto de San Felipe, la iniciativa del ADN, ahora está acá y está con su presencia apoyando esto. Vamos bien. O por lo menos ya este ya no es enemigo, ya podemos burlarnos de él en igualdad de condiciones porque ya no es solamente nuestro enemigo, sino que es un enemigo que se plegó a nuestro modelo. Ya supo por dónde era. En ese sentido, Raymond va a hablar entonces, o voy a traer un texto de Raymond para dar cuenta de qué era lo que estaba pasando y cómo se podría definir esos sujetos que se encargaron simplemente de la réplica acrítica de un modelo previamente aprendido. Comillas. A fuerza de abstraerse de lo sensible y de perseguir un sueño, la poesía de los discípulos, aquí serían discípulos herederos, de Baudelaire y Mallarmé, acaba por parecer exangüe. Los sujetos que consideran que están siguiendo a los más radicales y marginales de la generación anterior, simplemente realizan imitaciones que no van a no tienen ningún objetivo. Sigo con la comparación bogotana. Sujetos que observan la producción de artistas de generaciones anteriores en arte contemporáneo, que resultaban significativos y que ya vieron ya entrevieron una crisis en el modelo de manoseo de arte contemporáneo durante el régimen de Santos, cuando se estaba firmando la paz. Esos sujetos ahora mismo podrían perfectamente, en medio de la guerra que el Estado le declaró a su ciudadanía, organizar un Open San Felipe el próximo sábado. Es más, fíjese en las redes de Noche San Felipe, Open San Felipe y de Arbo, para que vean que efectivamente sí va a suceder. No creo que sea el otro sábado, pero le pongo 15 días, 20 días creo, para que ustedes vean eso, como el país se está incendiando. Nosotros en el Roto San Felipe hacemos, no sé, contratamos gente bailando flamenco, ojalá les paguen a esos pobres bailarines, y pongo a los artistas a trabajar gratis para mover los roticos que nunca vendieron. Ahora bien, en ese sentido, esto ya lo pongo yo, ya lo afirmo yo, a partir de lecturas como esta que da Raymond, vuelvo a leerla, comillas, a fuerza de abstraerse de lo sensible y de perseguir un sueño, la poesía de los discípulos de Baudelaire y Mallarmé acaba por parecer exangüe, yo añadiría, ahí cierro paréntesis, hay una sensación de embriaguez previa a la masacre masificada, como que estos sujetos se configuran para esos artificiales entornos ajenos a la problemática que se está dando a su alrededor, simplemente para distraerse, distraerse en el sentido de entretenerse, podríamos verlo incluso en términos despectivos, de no pensar respecto al arte que hacen y por lo tanto producir y producir y producir y producir, generar signos para una sociedad que ni los necesita y seguramente ni los va a ver, que es esta sociedad. O sea, Bogotá incendiándose, los héroes del ESMAD matando manifestantes, mientras a cuadra y media en San Felipe se está bailando flamenco y regalando maricadas y programando eventos que simplemente van a ser, comillas, no tenidos en cuenta, no comillas, perdón, quito las comillas, que simplemente no van a ser tenidos en cuenta ni por el sector más avanzado de la producción cultural contemporánea, ni siquiera por un público general que antes podría ser como el público objetivo de mierdas como esa. Ok, entonces volviendo a Raymond, él va a decir cómo las acusaciones que van a recibir este tipo de artistas, este tipo de post-simbolistas, va a ser el hecho de que, va a ser el hecho de que reproduzcan en su producción poética o visual un simbolismo parnasiano, es decir, un simbolismo que idealiza cierto Olimpo, cierto espacio cultural, cierta Arcadia, cierta utopía a partir de la cual tomar material para hacer sus imágenes. Aquí, ¿cómo sería? Simbolismo parnasiano. Sería como, voy a tomar el José Asunción Silva que peor me cae. Sería como tomar poemas de José Asunción Silva, donde el sujeto, estando en la aldea que era Bogotá en su tiempo, imagina
o dedica su fuerza creativa a imaginar y producir metáforas en torno a sociedades que tiene altamente idealizadas. Un París idealizado, un entorno que no se sabe si es rural, cosmopolita, que sería como de alejamiento de la visión de lo que está sucediendo acá y el desgastarse imaginando cómo sería si viviera en entornos no rurales como el colombiano, en aldeas no putridas como la Bogotá de su tiempo, en entornos no condicionados por la cortea de miras de sus colegas, sino se dedica a imaginar, sí, una Arcadia, un entorno ideal en el cual o a partir del cual definirse en el espacio donde está localizado. Y por otro lado, también una acusación que van a recibir estos sujetos es la de producir un romanticismo pintoresco. Romantizar al pobre, romantizar prácticas folclóricas, siempre que represente al pobre representarlo tranquilo, porque el pobre no se emputa, porque si se emputa le sacan los ojos. Entonces, no, mejor mire el pobre tan lindo y tan robusto y tan bronceado por gastar su juventud eh, cultivando. Vamos allá y le representamos y extraemos de allí una belleza que podríamos ver en sus gestos, en sus costumbres, etcétera. Y entonces vamos allá y extraemos. O sea, creo que en ambas la noción de extractivismo opera bastante bien. Finalmente, del capítulo 3, Raymond va a hablar de el hecho de que en la publicación de revistas o manifiestos, sobre este vehículo habré de volver posteriormente. Básicamente, los post-simbolistas se van a dedicar a definir valores clásicos, a definir tradición, a definir incluso valores latinos o franceses, es decir, mirar al pasado para dar cuenta de serían romanistas un poco, de la configuración de la tradición respecto a cómo se entiende la antigua Grecia o la antigua Roma. Obviamente, respecto a esta idea de lo francés, Raymond va a derivar va a mostrar una deriva que va a tender al nacionalismo, es decir, estos sujetos embebidos en su exaltación del folclorismo y de las capas populares, en su romantización pintoresca de paisajes y de expresiones de otros sujetos marginales o de sujetos verdaderamente marginales, diría yo, terminarían construyendo modelos nacionales que después, generaciones después, van a avalar la muerte en guerra internacional. Entonces, entre 1900 y 1914 se está construyendo un repertorio nacionalista. Ese repertorio nacionalista va a ser utilizado generaciones después para justificar el asesinato de sujetos de otra cultura o que representan otra nación o que defienden otra nación, más bien. Aquí Raymond lo mencionaría como una exaltación del nacionalismo literario. Ahora bien, la idea de definición de la experiencia humana va a apuntar sobre todo a ver en las experiencias humanas optimismo vital, lo que les decía de representar al pobre como tranquilo, feliz. Creo que vuelvo otra vez a Nomadland, que la he citado mucho en este curso. Si ustedes miran Nomadland y miran el estado, no el estado anímico de los protagonistas que sufren y se tragan su dolor y y tramitan toda la privación a la que se someten o a la que les somete la sociedad en crisis o la sociedad del trabajo donde están, toda esa incomodidad que ellos y el malestar que ellos tienen y la tensión que sufren no se dirime en una manifestación masiva, no es como puto Amazon o abajo Amazon, no, es como ok, la crisis de 2008 me quitó lo que tenía, la vida es muy hijo de puta, yo tengo que seguir adelante, voy a ser nómada, voy a conocer el mundo. No me importa si en el entretanto me convierto en indigente o asumo la precariedad como modelo, pero a partir de ahí todo bien, que yo me someto a que me exploten y mientras me explotan disfruto la vida. Y cuando me sienta mal, cuando quiera llorar, cuando tenga ira, tengo que relajarme porque a mí me corresponde gestionar mi malestar. Yo soy gestor
de mi precariedad, yo también tengo que gestionar mi molestia. Y todo bien. O sea, así es el mundo. La comedera de mierda es plato de todos los días. Listo. La pregunta no es qué tanta mierda quiero, como un uribista que vota por Duque porque Uribe le dijo, sino cuándo quiero, no, dónde quiero comerme esa mierda. Entonces, para eso tengo mi caravana, que es mi casa también. No acepto que me digan homeless, no me acepto que me digan indigente. Y más bien decido que voy a comer mierda en X paisaje. Garantizo un recurso económico para hacer el viaje, tenerlo para lo básico y allá un trabajo conseguiré. Y, ay, qué lindo el paisaje. Fumo, soy pobre, la vida es del putas. Y ahí terminó la presentación.